Bien amigos, hoy es 11 de octubre de 2018. Dos situaciones. Bueno, al día de ayer se realizó acá en Cali un foro invitado por el Colegio de Abogados Litigantes y otras entidades o organismos que están pues llevando a cabo unas reuniones con el fin de presentar unas ponencias para coadyuvar en los proyectos que están adelantando el gobierno nacional de reforma a la justicia, incluyendo pues también el Cambio Radical y Cambio Radical y otro grupo político que también está presentando pues un proyecto de reforma a la justicia. Estas ponencias supremamente importantes en esta reunión, en este foro que se realizó, coordinándolo el doctor Iván Díaz, quien fuera mi profesor en la Universidad de Santiago de Cali. Además de eso, esto se realizó en la Universidad del Valle, acá en sede de San Fernando, con la participación de otros compañeros también, Alejandro Arenas, el doctor Pinzón, otros profesionales encargados y que están al tanto de esta problemática de lo que se viene en la reforma a la justicia. De paso, pues también se realizó ayer en Cali la marcha de protesta pues de las universidades públicas reclamando más participación del gobierno en cuanto a los suministros económicos. Y entiendo yo pues que de acuerdo al reporte que se tiene el día de hoy, en ese sentido el gobierno aseguró ayer la asignación de 500.000 millones de pesos para la educación superior pública en un proyecto de presupuesto para el año 2019. Y la distribución es así: 223 mil millones para inversión de todas las instituciones de educación superior pública, incluyendo las universidades, 55 mil millones para funcionamiento, 121 mil millones de pesos para el ejercicio anual de gratuidad y 101 mil millones de pesos para la línea de la excelencia. Según el presidente Duque, pues se pretende que la meta del gobierno es dar gratuidad educativa para más de 400.000 estudiantes. Entiendo yo pues que también hay un problema con lo de los estudiantes pilos, recursos que se van y que son llevados a universidades privadas, que los costos sabemos son altísimos en universidades, 9, 10, 12 millones de pesos, mientras que la universidad pública, un joven puede darse el lujo de estudiar pues con bajos recursos, de manera pues que le apuntamos a que esa educación pública se mejore. De 30 y pico universidades, pues obviamente que sí, se quedaría este país apenas con 10 universidades públicas, y eso va en detrimento de la generación de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, de nuestros estudiantes, y también aquellos estudiantes que no pueden acceder a instituciones privadas, universidades privadas, por los altos costos. De manera que hay que invertir más en educación. En fin, también entonces se escuchó ayer en ese foro que se llevó a cabo, como les decía, para enfocarnos en el tema de la reforma a la justicia. Encuentro yo varias inquietudes que llaman la atención. Entonces se hablaba, por ejemplo, en relación con la tutela, pues ese mecanismo jurídico que desde la creación de la Carta Política del 91, que fue un instrumento que por fortuna se dio y se sigue utilizando como último recurso, y quizás es el que más se presenta cuando se tratan de requerimientos quirúrgicos o procedimientos en salud, porque es la herramienta que se utiliza para que los jueces entonces fallen a favor de estas personas que reclaman a través de este mecanismo. Pero entonces lo que sí se necesita es que se regule este tema de la tutela para que evitar entonces la congestión en los juzgados, porque los jueces dejan de atender lo que tienen que atender por estar resolviendo tutelas. Otro asunto que también pues se habló ayer en esta reunión es el tema de las conciliaciones. Hay instituciones donde se lleva a cabo estas conciliaciones extraprocesales, y pues hombre, en la reforma que viene no podemos decir de quedarnos por fuera con estas instituciones encargadas de hacer estos procedimientos extraprocesales, porque son una herramienta de gran ayuda para evitar que pasen a congestionar entonces en los despachos judiciales.
Los centros de conciliación, las personas que están encargadas allí en estas instituciones, pues tienen la condición como tal para resolver los casos con poder de cosa juzgada y tienen incidencia jurídica, a pesar de que no sean administradores de justicia. Pero entonces, al tocar este punto, creo que la reforma pues tiene que ir muy despacio con ese tema, porque realmente estas instituciones son las que cumplen un papel importantísimo acercando en la problemática de que dos personas se sienten a conciliar, a resolver sus problemas y entonces evitarse que esto llegue hasta una otra instancia judicial, el litigio, que sería más complicado pues por los costos y por todo lo que representa eso. Otros aspectos también que se trataron allí en esas ponencias pues hacen referencia de que sí, realmente le escuché a Alejandro Arenas, dice, hombre, definitivamente sí hay que acabar con el Consejo Superior de la Judicatura. Yo también estoy completamente de acuerdo. Una institución jurídica que se crea y que ha sido un trampolín de puerta giratoria, precisamente como es conocido, para nombramientos de sus amigos en magistrados, y esto ha sido pues el punto neurálgico frente al problema de corrupción, y ya sabemos muy bien todos a raíz de lo que se sucedió pues con el llamado cartel de la toca. Entonces ese es un asunto que pues desafortunadamente ese clientelismo al interior de la justicia pues tiene que acabarse definitivamente. Ahora, la oportunidad que se le debe brindar a una persona para que llegue a esas cortes de cierre, a estas altas cortes, pues hombre, tiene que ser a través de méritos. Personas que no solamente sean personas mayores de 50 años, que hayan tenido un tránsito bastante recorrido de experiencia, que sean personas meritorias que realmente ocupen estos cargos. Entonces, acabar con ese clientelismo también al interior de la justicia, de esos cargos de provisionalidad, para que se haga cargos que con mérito se llegue y se ocupe los cargos. Ahora, a propósito que está el concurso abierto para la magistratura, están dándose los seminarios correspondientes para que la gente se prepare y se presenten a estos exámenes que están por hacerse ya pues creo que ya a finales de este año o el otro año, pues para acceder a esos nombramientos, pero que sean personas que por su experiencia, por su amplio conocimiento, por su condición académica, tengan sus méritos y ocupen esos cargos de especial importancia. Entonces allí también se requiere, se decía en la ponencia, mire, el problema es también porque no contamos con suficientes jueces. Y eso es cierto. Es decir, los jueces están atafacados, están estresados, se nos están muriendo de infartos porque realmente la carga laboral que se tienen es demasiada. La responsabilidad que se tiene por un funcionario judicial es altísima, y entonces lo que se requiere también es, obviamente, para que sea ágil la justicia, no solamente es en cuanto a modificar códigos y procedimientos, sino también dar precisamente crear un pool un amplio funcionarios para que puedan entonces tener menos carga laboral, porque no es posible, por ejemplo, en fiscalía, los mismos jueces que andan tan llenos de trabajo que su agenda prácticamente está ya hasta el otro año programado. Los cargos, los procesos que se llevan los fiscales, según en la dependencia que trabaje, la poca, en la cuestión que se tiene que tener un policía judicial, del cuerpo técnico de policía judicial, también eso hace falta de que el mismo gobierno le meta mano a esto para que haya pues un equipo de trabajo complementario y puedan entonces evacuarse todas esas diligencias. Se archivan muchas veces es porque no se tiene la suficiente mano laboral para poder entonces echar adelante todo y sacar prontamente estas situaciones. Entonces uno
uno observa, por lo menos aquí en infancia y adolescencia, todos los días es lo mismo, 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana y así, audiencia tras audiencia, no da tiempo, se agenda, de pronto se inicia un juicio oral y se interrumpe porque el fiscal no va, porque la defensa no puede o por X razón, se va a aplazar eso y entonces se tiene el gran problema es de que no se puede contar, pues obviamente, con disposición de tiempo y como hablamos del principio de concentración, que deberían ser juicios que se adelantan rápidamente, pero no, porque tiene que hoy suspenderse y darse en fecha, por lo menos si no hay detenido, pues dar fecha para 2 o 3 meses después, según la agenda que se tenga para trabajar. Eso me parece muy importante a mí, que se hagan estos foros, importantísimo nosotros entrar también a participar allí, en las diferentes universidades se hagan estos foros académicos para que pues ahora que ya empieza el gobierno a revisar esto, este proyecto, el proyecto tanto que presentó el gobierno como el de Cambio Radical y otro partido político allí, mirar a ver entonces realmente que se concienticen y que nosotros en la academia aportemos un grano cuando sea una cuestión pues para que la tengan en cuenta y entonces se mire con lupa realmente si la reforma a la Constitución se requiere, a los procedimientos también se necesitan y mirar a ver entonces de qué manera se coadyuva a que se den pues diligentemente y suficientemente para que el Congreso, ahora que está como ente poder de configuración, entonces se dé lugar a que se avance pues en estos aspectos tan importantes. Por eso entonces insisto que las universidades, los espacios académicos, debemos hacerlo esto. Me pareció, pues lamentablemente ayer no hubo, sino apenas hubo 20 personas allí. Un llamado que se hizo a este foro y muchas veces no se atienden y después entonces estamos diciendo que por qué razón si nosotros ni siquiera nos interesamos frente a esta problemática. Las universidades, son las públicas, las privadas, todos tienen que entrar en este asunto porque eso nos va a afectar a futuro. Como va a quedar esto, pues también tenemos que mirar a ver qué es lo que se pretende y que no haya detrás de esto intereses oscuros, y así hay que decirlo, porque detrás de esto hay otras situaciones que se buscan con intereses políticos y particulares, y todos lo sabemos, sobre todo en materia de juzgamientos. Entonces, la invitación que hago de este sitio, académicamente, es el acompañamiento, que se abran estos foros en las universidades, se participen por docentes, por estudiantes, y todos tratemos de aportar un grano de arena en esto que nos viene en la reforma a la justicia. Ya lo he ido aquí revisando poco a poco, me he metido en el tema del penal, que es lo que manejo, pero miremos a ver entonces a quién va a afectar, a las minorías, las comunidades negras, indígenas, todo esto. Esta participación aquí también ayer estuvo presente por parte de personas encargadas de las negritudes, tratando de mirar a ver pues también en qué se puede afectar esta situación de la reforma a la justicia. Entonces allí esa participación no solamente pues es académicamente de las universidades, pero sino también de otras entidades, los colegiados. Miren, es necesario que nos colegiemos, que nos afiliemos a un grupo colegiado de abogados, litigantes. Eso es lo que se necesita, el gremio, para poder entonces hacernos sentir. En este país al abogado lamentablemente no le paran bolas. Al abogado se siente uno es por ahí una rueda suelta. Nadie lo defiende. Necesitamos el gremio, tal como existe en otros países, en España. Bueno, hay otros países que sí, realmente se solidarizan con esta profesión nuestra, porque la profesión de nosotros es digna, lucha por derechos humanos, por la dignidad humana,
es una profesión de ética, que hay que llevar con ética, que realmente nosotros hacemos el labor social. Desde cualquier frente que usted ubique un abogado está haciendo labor social. Entonces, muy brevemente quería hacer esta invitación desde este espacio en estos 20 minuticos. Pues bien, ustedes ven allí en el tablero, pues encontré esta sentencia T385 del 2018. Para adelantar el tema, a pesar de que pues quería hacer énfasis en lo de la reforma, en el foro que se hizo ayer, pero me adelanto en estos 5 minuticos que me quedan ya para hacer un abrebocas, un prólogo de esta sentencia que les dije ayer. La T385 del 20 de septiembre del 2018, con ponencia del doctor Carlos Bernal Pulido. Y les decía el asunto relacionado con la falta de defensa técnica. Entonces, aquí dejo como preámbulo, allá arriba aparecen unas sentencias de tutela de la Corte Constitucional, la T106 del 2005, T395 del 2010, T561 del 2014 y T576 del 2015, que se relacionan con un aspecto que trabaja en esas sentencias T385 del 2018. La jurisprudencia constitucional ha considerado como elementos para considerar una ausencia de defensa técnica en los siguientes aspectos. Primero, que sea evidente que el defensor cumplió un papel meramente formal, carente de cualquier vinculación a una estrategia procesal o jurídica. Segundo, que las deficiencias en la defensa no le hubiesen sido imputables al procesado, hubiesen tenido como causa evadir la acción de la justicia. 3. Que la falta de defensa revista tal trascendencia de magnitud que sea determinante en la decisión judicial, de manera tal que pueda configurarse uno de los defectos sustantivo, fáctico, orgánico o procedimental. Y cuarto, que aparezca una vulneración palmaria de las garantías del procesado. Ahí está en el punto, cito el punto 93, por tanto, dice así, por tanto, si se presentaron falencias probatorias referidas en la demanda de tutela y estas fueron relevantes para definir el sentido de la decisión que se cuestiona. En consecuencia, se configura el defecto fáctico alegado, derivado de las inconsistencias en el análisis probatorio en su conjunto, la debilidad de los indicios basados en una prueba testimonial contradictoria lesionaron la presunción de inocencia y el principio de responsabilidad subjetiva como presupuesto de una condena penal, en el entendido de que esta valoración defectuosa de las pruebas se alejó, por razones ya indicadas, de parámetros mínimos de razonabilidad. Y entonces echó abajo sin meterse en el análisis que le corresponde al juez de la causa penal, pero sí se hace visto, sí se tuteló por violación al debido proceso, que hubo falta de defensa técnica, y también en cuanto al análisis probatorio del juzgado de primera y de segunda instancia de la Corte, devolviendo el asunto a un juez de Lorica por allá, que es el caso que se ventiló aquí y que se demandó en tutela. Entonces mire que sí, la tutela, que fue con lo que abrí el espacio aquí académico, es una herramienta útil, eficaz, cuando se violan garantías para restablecer. En este caso dejaron en libertad a este señor y devuelven el proceso allá a Lorica para que se hagan las correcciones del caso, sin meterse en el análisis que sí le corresponde de juzgamiento al juez de la causa, porque la Corte lo único que hace es revisar es en tutela derechos, aquí defectos en cuanto a lo, como se conocen, defectos sustantivos, fácticos, orgánicos o procedimentales para cuando se tratan de decisiones judiciales. Entonces, esa herramienta de la tutela, mire que sí es eficaz, y a esa es la que se acude normalmente después de que ya hemos agotado todos los recursos y se hace la tutela, o se puede hacer también tutela para preservar, dar garantía cuando se está violando o quebrantando un derecho fundamental. Pues muy bien, mis queridos amigos, eso brevemente quería tratar en el día de hoy, y ahí vamos entonces refiriéndonos a estos temas de actualidad. Ok.
Los invito a los foros, los foros, los foros.